Buenos días. Antes de comenzar con esta última parte y casi el cierre de las Jornadas Internacionales de la Edición Independiente, aprovecho esta primera intervención para pedir disculpas a las personas que nos acompañan desde el streaming por haber empezado tarde. El encuentro para agrupar las conclusiones ha sido más largo y se han encontrado muchos puntos para debatir, así que pido disculpas en nombre de la organización por el pequeño retraso. A continuación va a intervenir Garazi Arrula y va a leer la declaración que se extrae de estas Jornadas Internacionales de la Edición Independiente. Eguerdión. Buenas tardes. Voy a leer en euskera. Iruñeko adierazpena. Declaración de Pamplona. Por una edición feminista, ecológica, social, decolonial, solidaria e independiente. Los editores que componemos la Asociación de Editores Independientes de Navarra nos hemos reunido en la ciudad de Pamplona entre el 23 y el 26 de noviembre de 2021 en estos encuentros internacionales, en colaboración con Editargi, Asociación de Editores Independientes de Navarra. Nosotros y nosotras, editores, editoras, reafirmamos nuestro compromiso con los siguientes: la naturaleza cultural, social y política del libro y la lectura, la democratización del libro en nuestras sociedades, la lectura como práctica liberadora que forma una ciudadanía crítica, que participa activa y conscientemente en la comunidad de la que forma parte. Animados y animadas por el gran impulso de la edición independiente estos últimos años, la expresión de la diversidad cultural en el mundo del libro, pero preocupados y preocupados a su vez por la cada vez mayor evolución tecnológica que se está dando en el sector, estamos preocupados y preocupadas. Por ejemplo, la concentración que se está dando en el sector es cada vez mayor. El mundo del libro presenta una falta de igualdad en lo respectivo a su estructura. Vivimos bajo un colonialismo cultural hegemónico, diferentes formas de censura, etc. Por todo lo anterior, nos comprometemos a trabajar en favor de lo siguiente: reforzaremos el significado cultural, social y político del libro, afirmando nuestra dimensión de laboratorio permanente, espacio de reflexión, elaboración y reafirmación del valor del libro y la cultura en nuestras sociedades. Consolidaremos la bibliodiversidad desde una perspectiva feminista, ecológica, social, decolonial y solidaria, basada en la generación de un nuevo mundo en común. Trabajaremos por una ecología decolonial, social y geopolítica del libro, teniendo en cuenta las interdependencias, relaciones transversales y no verticales de los actores y redes del libro. Reforzaremos el carácter social y solidario de todo el trabajo realizado en torno al libro, ya que se trata de un bien común.
garantizando lo siguiente: un precio justo para los libros, lo más económico posible teniendo en cuenta el ecosistema del libro, para hacer posible una edición sostenible, unos ingresos justos para autores y editores, reducir las desigualdades en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de las editoriales, promover prácticas que contribuyan a la protección del medio ambiente, imprimiendo en el país donde trabajamos, cuando sea posible, evitando el uso de plásticos cuando no afecten demasiado a la durabilidad del libro, limitando las tiradas, evitando así la pérdida de ejemplares y el exceso de existencias. Defender el ejercicio de la libertad de expresión desde la perspectiva del fair speech, luchando contra toda forma de censura, ya sea política, religiosa, moral, sexual o de mercado. Denunciando la concentración que se da en los medios de comunicación, así como el control de la palabra, porque limita la libertad de expresión. Oponiéndonos firmemente a la estigmatización y deshumanización de los demás. Consolidar la Alianza Internacional de Editores Independientes a favor de esos objetivos, como dinamizadora de nuestra red de solidaridad, nuestros valores compartidos y nuestro trabajo en común. Por una edición independiente comprometida con nuestra comunidad, la humanidad y el medio ambiente. Muchas gracias. Uno de los objetivos con los que se celebraron estos encuentros era repensar la edición independiente, repensarnos y repensar los objetivos. Así que con este título, Repensar el libro de después, van a tomar la palabra ahora mismo dos de las embajadoras de la bibliodiversidad. En primer lugar, desde remoto, desde la India, nos acompaña Vandana Shiva, autora y activista. Ella será la primera en intervenir. Creativity alive in a period where... Buenos días a todos y a todas. La Alianza se fundó en un periodo en el que los editores pequeños, independientes, pues simplemente no se suponía que no debieran existir. Y como yo siempre he defendido la libertad de los pequeños agricultores, de la distribución de semillas en un periodo en que se supone que las semillas eran controladas por una única empresa. Es lo mismo en el mundo de la edición. Hay empresas que quieren acaparar todo el mercado. Tenemos a Microsoft, a otras empresas, grandes empresas multinacionales, que quieren maximizar la extracción, quieren maximizar sus beneficios, pero también quieren controlar y nos quieren eliminar. Y yo no creo que podamos ganar dinero, ganar beneficios en el mundo de hoy sin intentar extinguir a los pequeños. Yo he estado trabajando con la diversidad y para la diversidad durante las últimas 5 décadas, comenzando con los agricultores. Y cuando dejé de trabajar en diferentes institutos académicos, yo dije, yo no voy a publicar porque es un concurso, una competencia, una competición terrible. No me parece algo sano, algo saludable. Pero luego fue un miembro de la Alianza que me convenció a volver a escribir. Entonces, os quiero dar las gracias a todos vosotros y vosotras, porque sin vuestra red yo no sería autora. Estaría
haciendo el mismo trabajo, estaría realizando la misma labor, pero no estaría escribiendo sobre lo que hago. No habría hecho todo eso si no fuera por el hecho de que tengo conmigo editores que sean sensibles a mi filosofía, editores que estén de mi parte. Para mí lo pequeño es bello. Cuando estamos hablando de la organización, ser pequeño nos permite ser grandes. Podemos ser grandes en nuestras mentes, en nuestras posibilidades, a la hora de trabajar para ampliar los horizontes de la humanidad y de la Tierra, cuando la cultura dominante quiere hacernos más pequeños. Yo he trabajado durante mucho tiempo en el campo de la agricultura y he aprendido mucho. Pero claro, India, que es un país donde tenemos los vestidos más preciosos del mundo, y hoy en día estamos produciendo moda, pero que sea igual para todos. Es una monocultura de la moda, de ropa basura. Y creo que tenemos el mismo peligro en el mundo de la edición. Tenemos que trabajar para mantener viva la calidad. ¿Y la calidad de dónde proviene? Proviene de la diversidad. La diversidad es algo básico en nuestra vida. La diversidad no es un lujo. Es el cimiento de toda existencia en nuestro planeta. Y los que dicen ser creativos, extrayendo de la diversidad toda la creatividad de los escritores, de los editores, de las semillas, de la tierra, estas personas, estas organizaciones, ¿qué están haciendo, de hecho? Están imponiendo límites a la creación y están negando la creación de muchos. Y eso es lo que es el colonialismo y lo que era. Y eso es lo que es el colonialismo hoy en día. Es lo que yo digo en mi libro que muchos de vosotros habéis editado. La diversidad no es solamente algo vital, como el tejido mismo de nuestra existencia social, cultural y ecológica. La diversidad también significa resiliencia. Si vosotros no fuerais tan diversos como lo sois y si no publicarais esa diversidad de ideas que son tan necesarias para nuestro momento, para nuestra historia, entonces como red tampoco seríais tan resistente. Y tampoco estaríais ofreciendo ese servicio tan especial a la sociedad en un momento como los monocultivos. Diferentes monocultivos están destruyendo el suelo y creando desiertos, pues lo mismo está pasando en el mundo de la edición. Yo cada vez que veo estos grandes números de refugiados y pienso en cómo las vidas de tantas personas están siendo destruidas por la guerra, por el extractivismo, por el mal uso del suelo, cuando pienso en todo eso, yo pienso que vosotros, los editores independientes, estáis resistiendo esa desertificación de nuestras mentes. Porque si como único alimento mental e intelectual sería esa dieta de los datos masivos, el monocultivo de ideas, si tuviéramos que sobrevivir con esa dieta, entonces no tendríamos futuro. No resistimos a través de nuestra diversidad, a través de nuestra autocreatividad. Por mucho que nos la niega, la diversidad está en las semillas, está en la tierra. La creatividad existe en el diálogo tan precioso entre nuestra comida, nuestros alimentos, nuestras ideas, nuestras vidas mismas. Yo hace poco asistí a una conferencia acerca de la microbiología y cómo la microbiología ha reducido el mundo a una sola molécula, que una molécula, el ADN, que nos dice cómo tenemos que comportarse, dice a las proteínas cómo se tiene que comportar. Pero claro, la vida no es así. Todo es comunicación. La semilla es la comunicación de la tierra
al mundo de las plantas y vuestras ediciones son las comunicaciones que necesitamos en ese mundo. Vosotros estáis manteniendo la luz encendida para toda la humanidad. Entonces, solo quiero daros las gracias, porque sé que es difícil. Sé que es muy difícil. Claro, manteneros pequeños es difícil, pero sois pequeños, pero muy vivos, y estáis conectados con otros editores pequeños. Yo cuando veo el mundo, cuando miro el mundo, lo veo en la forma de la autoorganización. Para mí, el principio central de todos los organismos en este planeta, organismos, ecosistemas, ideas, culturas, economías, todos estos elementos se basan en la autoorganización. El control externo es un sistema de extracción, es extractivismo. Todos los organismos vivos se basan en la diversidad. Todo tiene que ver con la economía circular, el compartir. Y por eso vosotros y vosotras habéis creado la economía del futuro. Amazon es el dinosaurio que va a desaparecer. Y luego, cuando desde un futuro miramos hacia atrás, vamos a ver que vosotros habéis mantenido viva la edición. Es el comienzo de un movimiento muy importante. Todo el debate que tiene que ver con estas semillas y tenemos estas semillas tolerantes a las inundaciones, a las sequías, esa diversidad. Ahí está nuestra resiliencia, porque la diversidad crea múltiples relaciones. Múltiples relaciones crean simbiosis, crean sinergias. Y ahí está la creatividad, de verdad. Ese diálogo de cooperación, eso es lo importante. La cooperación es el futuro. La competencia por parte de los poderosos, lo que único que hace es busca negar la creatividad, marginalizarla y luego la eliminación de esa creatividad. Limitar, marginar y luego eliminar. Esto es el camino que ellos pretenden seguir. Y este encuentro de editores independientes es una declaración diciendo nosotros no vamos a desaparecer. Y es una declaración dirigida a estos hombres poderosos que están al mando de estas corporaciones tan poderosas, porque al final son unos cuantos multimillonarios que controlan todo. Y ese encuentro es una declaración por vuestra parte, diciendo no nos vamos a extinguir. Es la expresión última de la diversidad y de la creatividad. La diversidad es la libertad. Lo pequeño es la libertad, pero no trabajando cada uno de forma aislada, no, trabajando dentro de redes vibrantes de apoyo mutuo, redes vibrantes de ayuda mutua, de nutriros mutuamente. Y eso es algo que habéis hecho vosotros y vosotras en el mundo de la imaginación, en el mundo de la libertad de expresión. Y yo, cuando veo el tamaño de esta máquina de propaganda a la que os enfrentáis y veo a vosotros, os veo como las semillas de la libertad para el futuro. Manteneros fuertes, estamos con vosotros y vosotras. Somos todos co-creadores. Muchísimas gracias. Thank you. Yes, I can hear you. Muchas gracias, Vandana Shiva, por tu mensaje. No, it'll be my pleasure and honor, of course. Sí, ha sido un placer para mí. Va a tomar la palabra Jailia Amadou Amal, a quien conocimos hace ya 2 días, autora de Camerún. Bonjour à tous.
Hola a todos, buenos días a todos. Los libros, un producto esencial y un vector de la diversidad en el mundo. En un mundo, aldea global, rebosante de diversidad, el libro es sin ninguna duda el vehículo, el vector esencial, si no el más importante, que la humanidad comparte. Nos permite abrirnos a los demás, en el sentido de que nos ayuda a impregnarnos de su cultura, de sus costumbres, de sus valores. Nos permite conocerlo en sus diferencias y en lo que representa de particular, de único. Ahora bien, conocer al otro, su universo sociológico y sus dimensiones sociales y culturales es sin duda la aspiración a la que debería converger la humanidad para una convivencia en armonía y en la realización de todos. El libro, como herramienta de diálogo y de distribución, de apertura y de tolerancia, es un vector poderoso del dar y del recibir. Está, por tanto, en el corazón del futuro de nuestra humanidad. Por lo tanto, se puede considerar fácilmente como un producto de primera necesidad y, por lo tanto, protegido y subvencionado de la misma manera que los que nos gusta mencionar en la misma categoría, la leche, el azúcar, el trigo. Pero eso no es evidente. Como hemos visto en Francia, el libro, por aquel entonces un simple producto como cualquier otro, solo consiguió el estatus de producto esencial hace apenas un año, en plena epidemia de COVID-19, cuando se alzaron voces desde todos los frentes para exigir esta clasificación. En un mundo más que nunca sumido en la desintegración a causa de la ignorancia, del oscurantismo y la tentación de replegarse sobre uno mismo, que no falte calcio o hidratos de carbono en el cuerpo para crecer con normalidad, es tan importante como cultivarse para no ser un peligro para uno mismo y para los demás. En un mundo cada vez más complejo y confuso, la cultura y por tanto los libros son simplemente indispensables e inevitables. Es la cultura quien alimenta la mente, es la cultura la que construye al ser humano. Habremos entendido que en un mundo razonable, con voluntad para converger hacia lo mejor y lo esencial de la humanidad, es decir, la humanidad misma, el libro puede ser cualquier cosa excepto un producto banal, sujeto solo a las leyes del mercado capitalista, con sus derivas de unipolaridad que constituye el capitalismo, incluidas sus aspiraciones de concentración y dominación. Digo, el monopolio. Someter el libro a la única lógica del capitalismo, abandonarlo a la puja de los oferentes y al afán de lucro, es sin duda lo mismo que enajenar lo que está en su propia esencia, el valor fundamental que justifica su razón de ser, la diversidad. Un editor que domina el mercado del libro probablemente no se preocupe por el color de sus libros ni por el origen geográfico de sus textos y quizás tampoco por su interés didáctico, sino que se preocupará por lo que le reportará en términos de beneficio económico. Generalmente se injertan allí los accionistas que dictarán los objetivos corporativos monocromáticos. Sin embargo, como el mercado no es infinito, cualquier dominación va en detrimento de los más pequeños y, por consiguiente, la limitación o incluso la aniquilación de otras voces alternativas. Al no poder existir, voces acaban desapareciendo y con ellas una parte de diversidad legítima y necesaria que aportaban al concierto de las naciones y a la construcción de una humanidad abierta y tolerante, apaciguada, sosegada y atenta a sí misma. Más que nunca,
El futuro del libro está en su diversidad y la promoción de las voces minoritarias o incluso alternativas descansa sobre los hombros de los editores independientes. Ellos, por su sentido de compromiso y por convicción, por su adhesión a las causas que atraviesan el dictado del capitalismo por sí solo, dan vida ellos a la esencia cultural que justifica la razón de ser de los libros en esta cita de dar y recibir que es querida por nuestra humanidad. Un editor independiente suele especializarse en líneas editoriales que a menudo se descuidan porque no se consideran menos importantes, pero son poco prometedoras porque la clientela diana aparece como pequeña, por no decir insignificante. En ese sentido, la Alianza de los Editores Independientes tiene un papel importante en la puesta en común de recursos y en la subvención de publicaciones en las que se basa la dinámica de la edición alternativa, constituida por sus miembros procedentes de horizontes eclécticos en el mundo. Como escritora, he publicado mis 3 primeras novelas en Camerún con Ifriquilla y después Proximité, 2 editoriales miembros de la Alianza. Y me gusta recordar aquí como mi primera novela, que tuvo un premio Walandé, el arte de compartir un marido, fue publicada en 2010 a través de la Alianza, el premio de la Fundación Príncipe Claus. En aquel momento el libro recibió lo que iba a ser su primera traducción internacional e iba a ser en árabe, para los lectores del mundo árabe. ¿Cómo si no podría haber yo conseguido desde Camerún un logro tan inmediato, abriendo hacia nuevos horizontes con el impacto que iba a venir después? De no haber sido así. Mi tercera novela, Munial, Lágrimas de la Paciencia, ya está disponible en muchos países francófonos de África, gracias a la colección Terre Solidaire de la Alianza, Tierras Solidarias. Muchos autores africanos están en esta lista, pero mi orgullo especial es haber conseguido este reconocimiento desde África subsahariana, donde yo vivo y escribo. Esto forma parte de verdad del espíritu de diversidad que la Alianza defiende y es representativo de los valores que los escritores y editores hemos de defender y promover. La Alianza tiene aquí un papel esencial, el cual, en la medida de lo posible, alivia en parte el problema de la distribución de libros en África subsahariana y en particular en los países francófonos de África subsahariana. El precio de los libros, bastante bajo, se está volviendo asequible y competitivo, mientras que los libros publicados en Europa llegan a los mercados locales a unos precios descomunales y casi inasequibles, incluso para los ciudadanos de la clase llamada media. En cuanto a esta última novela, precisamente, Munial, Las Lágrimas de la Paciencia, me gustaría explicar brevemente el proceso de traslado de esta obra de la edición camerunesa hacia la edición francesa. Esto se materializó el día después de haber recibido el premio del Libro Naranja en África en 2019. Conociendo los hechos, he querido conservar los derechos editoriales para África subsahariana, manteniendo este libro en la editorial Proximidad, para poder así seguir con la circulación del libro en los países afectados a un coste todavía asequible, a cada vez más asequible. Al igual que el libro Walandé, que se incluye en el plan de estudios en los centros de secundaria anglófonos, Munial se incluye ahora en el plan de estudios de los centros secundarios francófonos en Camerún. En este sentido, con esta mentalidad, creo que la opción de la coedición es algo interesante y merece ser fomentada. Es una opción hacia la cual los escritores que publican en Occidente deberían avanzar, animando a sus editores europeos para que faciliten la colaboración con editores de África. Facilitando estos acuerdos, podemos participar en el control del coste de los libros en los países africanos afectados y fomentar así su circulación. Me complace
observar que esta iniciativa está siendo emulada y que los autores siguen poco a poco esta fórmula. Creo en conciencia que la emancipación de las editoriales africanas pasa también por el desarrollo de esta forma de coedición, a la medida que sea posible y beneficiosa para todas las partes implicadas, motivadas así por causas comunes, basadas en los valores de la diversidad y de la circulación del libro. El mercado del libro en África francófona está dominado desde hace mucho tiempo por las editoriales occidentales, pues debería reequilibrarse poco a poco a favor de las editoriales locales, que ganarán una parte importante en ello y alimentarán la economía de producción de libros en un círculo virtuoso, el cual por efecto dominó las hará más dinámicas y productivas. No puedo dejar de plantear la cuestión de la escritura de libros en las lenguas africanas llamadas, y con razón, lenguas minoritarias. A menudo me han preguntado por qué yo no escribía en mi idioma natal. ¿Cuál sería el interés que esto supondría en la configuración actual de nuestras sociedades? Al escribir un libro en Peul, se utilizaría el alfabeto latino o árabe para un público objetivo, un público diano, disperso, digamos, principalmente en las regiones del Sahel. Es decir, esa parte igualmente minoritaria de una población que domina el árabe o el alfabeto latino para poder leer y entender la obra. Lo habrán entendido ya. Un libro así está destinado a un público que no habría podido leerlo si no supiera descifrar las letras en latín o en árabe. Así, al comunitarizar nuestro libro en una sociedad dominada por sus diversidades, ellas mismas compartimentadas a su vez por las barreras culturales lingüísticas, circunscribiéndolo a un público mucho más reducido y además dominado por el analfabetismo, este lectorado podría haber leído el libro en su versión francesa o árabe. Aceptamos privarnos de un público extracomunitario mucho más amplio y consecuente. La verdadera pregunta para un escritor es la siguiente: ¿para quién escribimos? Si escribimos para un público diverso, plural, vinculado a los temas que pretendemos plantear a través de nuestra obra, pues hemos de saber encontrar el vector, el soporte de transmisión más unificador y preponderante para nuestro texto, para darnos las mejores posibilidades de alcanzar, de llegar al mayor número de lectores potenciales. La literatura en nuestros países africanos está anclada en las lenguas de enseñanza, como el francés y el inglés en Camerún. Por ello, una de las soluciones preliminares es la valorización de las llamadas lenguas vehiculares, vectores, mediante su integración en el sistema educativo. Como escritora Peul, Fulani, siempre he pensado en Peul y he escrito en francés, mi idioma de formación. En cierta forma, mi escritura es en sí misma un proceso consumado de traducción, desde el Peul oral hasta el francés escrito. Sin embargo, entiendo que tengamos que fomentar las iniciativas de traducción de obras hacia los idiomas locales, del mismo modo que se hace con otras lenguas a las que se traducen más habitualmente los libros. Esto forma parte sobre todo del deseo de mantener vivas estas lenguas en la medida de lo posible y contar con textos que contribuyen a su perpetuación. Por eso mi libro Valandé, el arte de compartir un marido, ha sido traducido al Wolof en Senegal y está disponible en el mercado senegalés en una edición bilingüe, francés y Wolof. Esto es una pista, una vía que hay que explorar y cultivar, lo cual sin duda supondrá un placer adicional para los lectores de lengua Wolof al adquirir este libro, en el cual encontrarán ambas versiones. Otro aspecto de las cuestiones de la diversidad es de la discriminación de las mujeres en el mundo de la edición editorial y la falta de reconocimiento que merecen
¿cómo hablar de este tema, de esta problemática, sin asociarla a la cuestión general de la discriminación de las mujeres en nuestras sociedades en general y en el mundo de la empresa en particular, donde las mujeres luchan por hacer respetar su rendimiento y sus méritos profesionales? Lo hemos visto. Quizás por casualidad, no lo sé. La última temporada del Nobel solo nos dio una mujer premiada, el Premio Nobel de la Paz, el cual a su vez fue compartido con un hombre. ¿Acaso el problema es más alarmante en el problema de la editorial? No lo sé, porque no tengo estadísticas concretas que me den una idea precisa. Pero en cualquier caso, en mi opinión, deberíamos partir de la idea de que el problema es general y de que procede abordarlo en sus múltiples dimensiones comunes de las cuestiones de género, incidiendo orgánicamente a mayor o menor escala en los ámbitos socioprofesionales de nuestras sociedades humanas. Y para ello, lo sabemos, necesitamos políticas proactivas e igualitarias que no partan de una idea retrógrada que sugiera que las mujeres son menos competitivas que los hombres, sino que dándoles las mismas oportunidades que a los hombres, creando las condiciones para que no sufran, no padezcan los obstáculos y desventajas bajo los que se doblegan arbitrariamente en el día a día, serán tan exitosas y excelentes como sus homólogos masculinos. Al igual que en todas las sociedades desiguales en las que las partes dominantes dictan la partitura, las mujeres todavía están y estarán llamadas a seguir con la lucha que se les impone a distintos niveles para superar inexorablemente las injusticias que todavía minan su recorrido profesional. Para ello, es necesario identificar la magnitud del problema en el mundo del libro, según los esquemas y ecuaciones que nuestras sociedades en el mundo le plantean, y establecer mecanismos estratégicos adecuados para minimizar o incluso acabar con la inaceptable situación humana. Gracias por su atención. Merci beaucoup. Muchas participantes e intervinientes en esta sesión final. Llega el momento de cerrar este acto y debemos hacerlo en nombre de Editargi, la Asociación Local de Editores Independientes, y en nombre de la Alianza Internacional de Editores Independientes, los organizadores de este evento, de dar las gracias. Gracias, primero, de nuestra parte de Editargi a la Alianza Internacional por elegir Pamplona y Navarra para celebrar estos encuentros. Gracias a los colaboradores locales que han hecho también esto posible, al Gobierno de Navarra en sus departamentos de Industria, de Cultura y de Euskara Bidea por facilitarlo, gracias al Ayuntamiento de Pamplona y gracias al Ministerio de Cultura también por sus aportaciones. Gracias al equipo de traducción y a Telesonic por el trabajo que están realizando desde las cabinas para que todos ustedes sigan las conferencias. Sabemos que a veces no ha sido fácil, sabemos que en ocasiones se ha hablado rápido, así que muchísimas gracias por vuestro apoyo detrás. Gracias a todo el personal de Baluarte, a todo el equipo técnico y la regiduría que está por detrás y que hace que todo esto sea posible, las conexiones remotas, etcétera. Y gracias a ustedes por venir localmente y a todas las personas que nos habéis acompañado y nos habéis hecho sentir que estos encuentros han sido más internacionales que nunca. Ha sido un placer acogeros en Pamplona, ha sido un placer teneros y ha sido un placer que estos encuentros hayan resultado fructíferos y que os hayáis involucrado tanto. Muchísimas gracias. Y como vengo haciendo en todas estas intervenciones de forma práctica, solo os recordaré que las petacas de sonido las devolváis. Muchísimas gracias. Pon atención, quédate conmigo.
canción, fiestón de estilos en mi habitación, aquí es donde quedo con la inspiración, si se esconde sube la iluminación, copompón, que rimo lo que pienso con precisión, que nada se resiste a mi seducción, sexy es hoy mi exhibición. Paulo propose une photo de groupe, una photo de grupo, outside.